Bien, amado Dios, nos bendiga en este día miércoles. Vamos a orar y a ponernos en la mano del Señor para que Él nos ayude, nos fortalezca y nos ayude a entender su palabra. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en este día te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te doy gloria y honra en este día, Señor. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre y te doy gracias, Señor, por la fortaleza. Gracias, Señor, por mi madre. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por los alimentos. Gracias, Señor, por ayudarme a entender tu palabra. Señor, gracias. Hoy delante de ti me declaro siervo inútil. Te ruego, te pido y te suplico que me ayude a enseñar tu palabra con denuedo, con poder y con autoridad y con verdad, Señor. Te pido que abra el entendimiento de tu iglesia. Te pido, Señor, que abra el entendimiento de aquellos que están confundidos. Que tú, Señor, mientras yo enseño tu palabra, tú me cubras. Tú me guardes, Señor, de cualquier dardo del enemigo que quiera venir en mi contra. Por una coraza, Señor, en el nombre de Jesús yo te lo pido. Te lo ruego y te lo suplico, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, recordarle que estamos estudiando la religión llamada Solo Jesús. Y el lunes habíamos estudiado sobre el bautismo en agua, que cree la religión Solo Jesús del bautismo en agua, y habíamos estudiado que ellos creen de la Trinidad. Precisamente, usted sabe que la religión Solo Jesús no cree en la Trinidad, porque acuérdese que para ellos, ya hemos enseñado y voy a recalcar, voy a llover sobre mojado, ellos han enseñado que Jesús es Jehová y que Jesús es también el Espíritu Santo, y eso es falso de toda falsedad. Entonces, nos habíamos quedado en la doctrina de la Trinidad de la última vez, y ahí hoy vamos a continuar con la ayuda del Señor. ¿Qué cree la religión Solo Jesús de la Trinidad y qué enseña la Biblia? Recuérdense que ellos enseñan que Cristo compone la deidad completa, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Cristo la compone la Trinidad. No es así. La primera persona de la Trinidad es Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo en tercer lugar. Bien, seguimos con qué creen. ¿Qué cree la religión Solo Jesús de la Trinidad y qué enseña la Biblia? Eso vamos a continuarlo en el día de hoy. Bien. Los apóstoles creían en la Trinidad, los apóstoles. La predicación del apóstol Pedro en la casa de Cornelio enseña la unidad de Dios en la cooperación de tres personas.
Recuerde que a Cornelio se le aparece un ángel, o el Espíritu Santo trata con él en la casa de Simón el curtidor. Mientras Pedro oraba en el techo de la casa, el Espíritu Santo se le aparece a Pedro y se le aparece un lienzo. Usted recuerda esa historia. Y en ese lienzo aparecen animales cuadrúpedos, inmundos, para los judíos. Y en esa visión, un lienzo amarrado en las 4 puntas con todo tipo de animales que para los judíos y para la ley eran inmundos. Y en la visión a Pedro se le dice: mata y come. La enseñanza era de que Pedro iba a ir a casa de Cornelio. Cornelio era un gentil. Un gentil es aquella persona que no es judía. Y para los judíos, recuerde, para los judíos, el gentil era inmundo. Ellos pensaban que los gentiles no se iban a salvar, según los judíos. Entonces Pedro fue a la casa de Cornelio. Y este texto que vamos a leer da a entender claramente que los apóstoles creían en la Trinidad. Usted sabe que tampoco los testigos de Jehová creen en la Trinidad. Los testigos de Jehová tampoco no creen en la Trinidad. Vamos a ver qué dice Hechos 10:38, hablando del apóstol Pedro aquí. Hechos 10, capítulo 10, versículo 38. Vamos a ver qué enseña Pedro aquí sobre este texto. Hechos 10:38. O sea, que hay una enseñanza donde Pedro habla de las 3 personas de la Trinidad. Hechos 10:38. Voy a leerlo desde el 37. Dice: vosotros sabéis, dice Pedro, en la casa de Cornelio, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios, 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Número 1, Espíritu Santo. Y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo, o sea, Jesús, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí Pedro claramente está hablando de la Trinidad. Mire cómo habla de él. El 38. Primero dice: como Dios, número 1, Dios, la primera persona de la Trinidad, ungió con el Espíritu Santo, otra persona de la Trinidad, y con poder a Jesús de Nazaret. Si Jesús fuera tanto Jehová y tanto el Espíritu Santo, entonces ese texto no tuviera sentido. Son 3 personas distintas con funciones iguales. Entonces, ahí está Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Bien, entonces mire cómo Pedro aquí enseña sobre la Trinidad. Eso fue en la casa de Cornelio. Luego, ¿qué más sucedió? En Efesios 2:8 al 22 enseña que las 3 personas obran para salvación.
Lea conmigo también el libro, la carta a los Efesios. Efesios 2, 8 al 22. Vamos a ver qué enseña la Biblia aquí. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 22. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 22. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues don de Dios, no por obra, 9, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buena obra, Cristo Jesús, las cuales, o sea, las obras, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, en las buenas obras. Note que ahí está hablando del Padre y del Hijo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos. Vamos al 22, al versículo 22, para ir resumiendo. Efesios 2, 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. O sea, ahí menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué leo estos textos? Recuerde que la religión, solo Jesús, enseña que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo, y que solo Jesús, en Jesús está toda la deidad, y no es así. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Bien, ¿qué más, hermano? En Hebreos capítulo 9, versículo 14, pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Otra vez la Trinidad. Hebreos 9, 14. Primero dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo? Cristo, uno. El cual mediante el Espíritu Eterno, o sea, el Espíritu Santo, 2, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Número 3. Cristo, el Espíritu Santo y Dios. Menciona también la Trinidad y limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. O sea, hay una pregunta bien clara que habla de la Trinidad. En Romanos 1:4, capítulo 1, versículo 1 al 4, también habla de la Trinidad. En Pedro, capítulo 1, versículo 2, también habla de la Trinidad. Y en Juan 3:23 también habla de la Trinidad. Usted luego, estos textos que le cité ahora, usted lo lee y verá bien claro que son tres personas distintas, con un objetivo común. En los primeros versículos y en muchos de los últimos de casi todas las epístolas o cartas del Nuevo Testamento, hallamos referencia del Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Típica es la bendición apostólica que invoca la Trinidad. ¿Cuál? Es la siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Quién escribe eso? Es una salutación, un saludo
que Pablo le da a la iglesia de Corinto. Voy a leerlo otra vez. Típica es la bendición apostólica, o sea, del apóstol Pablo, que invoca a la Trinidad. Citamos: la gracia del Señor Jesucristo, Jesucristo 1, el amor de Dios, Dios 2, y la comunión del Espíritu Santo 3, sean con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios 13:14. Lo voy a leer. Dice lo mismo, pero vaya conmigo a Segunda de Corintios 13:14. Es lo mismo, pero lo vamos a leer textualmente de la Biblia para que usted también lo lea. Segunda de Corintios 13:14. Saludo y sodología final. Dice el 11, lo voy a leer desde el 11. Segunda carta a los Corintios, que escribe el apóstol Pablo, capítulo 13, versículo 11 al versículo 14. Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 12, capítulo 13, versículo 12 de Segunda de Corintios. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, o sea, beso santo. Todos los santos os saludan. Eso es Pablo saludando a la iglesia de Corinto. El 14. La gracia del Señor Jesucristo, Cristo, número 1. El amor de Dios, Dios, número 2. Dios el Padre, número 2. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, está hablando claramente de la Trinidad, de tres personas distintas con funciones con objetivos comunes. Tres personas distintas con objetivos comunes. No es que Jesús es Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. No es eso. Como enseña la religión, solo Jesús. Bien. Seguimos. También quiero enseñar esta parte, el punto 10 aquí. La doctrina solo Jesús le quita sentido a las Escrituras. La hermosa oración de Juan 17. Vamos a leer el Evangelio de Juan 17 para que veamos que la doctrina solo Jesús le quita sentido a esta oración de Juan 17. Vaya conmigo al capítulo 17 de Juan, versículo 1, para que usted vea que si Jesús es el Dios el Padre y también el Espíritu Santo, entonces le quita sentido a esto. Juan 17:1, Jesús ora por sus discípulos. Jesús ora por sus discípulos. Esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Mire cómo Jesús dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Es claro, ¿verdad, hermano? Que son dos personas distintas, con objetivos comunes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero que solo Jesús enseña que Jesús es que compone la deidad. Solo Jesús.
y que Jehová o el Padre y el Espíritu Santo son otro nombre de Jesucristo, y no es así, es falso. Entonces, esta oración, si Jesús fuera solo, le quitaría sentido si el Padre es solo Jesús. Es claro. En Juan 3:16 también pierde su sentido. Juan 3:16, lo vamos a leer ahora, pierde su sentido, pues, ¿quién sería el Hijo unigénito? Vamos a leer a Juan 3:16. Dice, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios Dios Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, 3:18 de Juan, el Evangelio de Juan, el que en Él cree no es condenado. O sea, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, note que es bien claro la palabra. Aquí habla de Dios el Padre y Dios el Hijo. Entonces, decir solo Jesús, que Jesús es tanto Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, eso es falso. Entonces, Juan 3:16 pierde sentido, pues, ¿quién sería el Hijo unigénito en este caso? ¿Quién sería? También vamos a leer en Juan 1:1, ahí mismo donde estamos, en Juan, capítulo 1, versículo 1. Oiga qué dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, eso es bien claro. Bien claro. El 14 dice, versículo 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Debe que habla de dos personas distintas, claro. Entonces, con propósitos comunes. Bien, entonces, hermanos, eso es bastante claro. La palabra ahí es bastante clara. Si Jesús es la única persona de la deidad, ¿qué significa Juan 1:18? Juan 1:18. Si Jesús es la única persona de la deidad, ¿qué significa Juan 1:18? Voy a leerlo. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Es claro? Entonces, si Jesús es la única persona de la deidad, como enseña la religión, solo Jesús, entonces este texto se contradice. Bendito Dios. Aleluya.
La promesa que Jesús hizo a sus discípulos de que enviaría otro consolador no era más que un engaño si Él era el Espíritu Santo. O sea, Él no es el Espíritu Santo, Él es una de las tres personas de la Trinidad, Dios, la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, solo Jesús enseña que Él es tanto Dios el Padre como Dios el Espíritu Santo, y no es así. Entonces, ¿y qué sucedió con su cuerpo resucitado? Los ángeles indicaron que Jesús volvería a actuar como lo habían visto ir al cielo, Hechos 1:11. No sucedió así cuando vino el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo vino y moró en los hombres después que Jesús ascendió al cielo. Algunas iglesias enseñan que es necesario bautizarse en el nombre de Jesús y hablar en lengua para ser salvo. Eso no es verdad, hermano. Lo primero es, como ya hemos aprendido, que Dios a través de Cristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mandó a bautizar Cristo. Entonces, esas iglesias que mandan a bautizar en el nombre de Jesús, o la iglesia solo Jesús, están contradiciendo al mismo Jesucristo. Y para ser salvo, no es necesariamente bautizarse, ni hablar en lengua. Mire por qué. Uno de los ladrones que estaba juntamente con Cristo, la gente le llama el ladrón bueno. Ese ladrón, pregunto yo ahora a usted, ¿se perdió o se salvó? El ladrón bueno, como la gente le llama. Que Cristo le dijo, hoy, de cierto, recuérdese que le dijo, acuérdate de mí, le dice el ladrón a Cristo, cuando esté en tu reino. Cristo le dijo, de cierto te digo, hoy estará conmigo en el paraíso. Ese ladrón ni se bautizó, ni tampoco habló en lengua. Eso quiere decir que se salvó. Entonces, en conclusión, para ser salvo, la única condición que hay para ser salvo, la única condición, o una de las condiciones para ser salvo es aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y guardar su palabra. Cuando yo reconozco a Cristo como mi único y suficiente Salvador, es el primer paso para ser salvo. El segundo paso es guardar su palabra. Entonces, no es necesario bautizarse para ser salvo. Porque cuánta gente no está moribunda en una cama, que le quedan 2 días de vida, 3 días de vida, 1 semana de vida. Se ora por ella, la persona se acepta a Cristo y esa persona en la misericordia de Dios se salva. Ni se bautizó, ni habló en lengua y probablemente aprendió poca cosa de la Biblia, pero Dios en su misericordia lo salva. Ni habla en lengua, ni fue bautizado y a Dios le plació salvar. Entonces, para ser salvo, no es necesariamente que hablar en lengua, ni tampoco ser bautizado. Ahora, la Biblia sí manda a hacer discípulos y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay muchos casos que a la persona no se puede bautizar, pero aceptan a Cristo y son salvos. Montones de casos hay de eso. Bien, quedamos claros en eso porque hay mucha gente que no habla en lengua en la iglesia, porque
El hablar en lengua es un don del Espíritu. Simplemente es un don del Espíritu Santo, que lo reparte a cada cual como él quiera. No todos hablan en lengua, hermano. No todo el que está en la iglesia habla en lengua y va a ser salvo. No todo el que está en la iglesia probablemente se bautice y si va a ser salvo. Pero, vuelvo y reitero, la Biblia manda a bautizarse, pero no como condición para salvación, no necesariamente. La Biblia no enseña esto en ninguna parte. Para hablar en lengua y el bautizarse para ser salvo, no lo enseña. El ladrón, ya le repetí el ladrón, ¿verdad? Es claro. Eso es bien claro. Y bien claro. Bien, hermano. Ya hoy, con la ayuda del Señor, hemos terminado este estudio de la religión llamada Solo Jesús. El viernes, con la ayuda del Señor, con su gracia y con sus fuerzas, estaremos enviando el repaso. Y el domingo, en la mañana, yo le voy a enviar el examen para que usted me lo mande el domingo antes de las 10 de la noche. Repito, el domingo, el viernes, este viernes, hoy es miércoles, mañana jueves, el viernes, es el repaso. Y el domingo será el examen. Ya usted conoce la temática, lo están haciendo muy bien. La temática es, se lo hago a modo de recordarle, la temática es que simplemente no repita la pregunta, hágalo como le está haciendo, simplemente ponga el número y pone la respuesta, como lo está haciendo. No tiene que repetir necesariamente la pregunta nueva vez en el examen. Pues bien, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde en este día, y le pido encarecidamente y a modo de favor que siga orando por mi madre. Dios ha venido obrando, pero sigamos orando para que el Señor siga fortaleciéndola. Y por eso es necesario siempre orar los unos por los otros, como enseña su palabra. Vamos a orar, y creo que hasta aquí hemos aprendido muchas cosas. Oramos y somos despedidos. Amado Dios y Padre amado, Señor, en este día, gracias te doy por permitirme enseñar tu palabra. Gracias, Señor, por utilizarme como canal, como vaso, para bendecir a otros en cuanto a la enseñanza. Te pido que siempre me cubra de toda acechanza del enemigo, de todas maquinaciones, de todo plan, en mi contra, en contra de mi familia, en contra de mi esposa, de mi hija, de mi hijo, Señor. Guárdame, ayúdame, Señor. Mira a cada hermano, yo lo pongo en tus manos, para que tú abras el entendimiento. Fortalece a cada uno de los hermanos de la iglesia de Ulán y de los hermanos en todo el mundo y en toda la República Dominicana. Padre, gracias. Ahora más que nunca necesitamos el conocimiento pleno de tu palabra para no ser arrastrado por el error, por el engaño y por la mentira. Padre, gracias. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, y a ti doy la gloria, la honra y el honor. Gracias, Dios amado. Bendice a cada hermano. Yo te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Como siempre, Dios bendiga al pastor, a su esposa y sus hijos. Dios bendiga a López. Y le pido a los hermanos que estemos orando por esta hermana, ya se llama López, que está quebrantada del coronavirus. Oremos por ella. Dios bendiga a la hermana Mariel, también estemos orando por ella. Y Dios bendiga a la hermana Paola Quero, que también necesita la oración. Dios bendiga al hermano Ramón Bastardo. Y Dios bendiga a todos y a cada uno de los hermanos de la iglesia adulando. Dios les guarde y Dios les bendiga, hermano. Amén.